Paz a vosotros, amados hermanos, nuevamente saludándoles a través de este medio y desear para cada uno de ustedes que la gracia y misericordia de Dios nuestro Padre se manifieste en su diario vivir. Hoy iniciamos el cuarto trimestre del año 2023 y con él concluiremos un año civil si Dios nos presta la vida. El lema para este mes de octubre es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El tema para este sábado 7 de octubre del 2023 es los valores en la práctica de la religión. El objetivo a cumplir es reconocer que a pesar de vivir en un mundo cambiante, eso no implica que la Iglesia de Dios cambie sus mandamientos, principios morales y valores. El versículo base se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que a la letra dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Es imperante que podamos analizar el ejemplo de Lot, pues a pesar de que vivía en una sociedad cuya condición y conducta era depravada y desviada de lo que Dios formó en el principio de todas las cosas, Lot no se contaminó y supo prevalecer fiel y firme. La palabra de Dios da testimonio al respecto en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9, donde refiere lo siguiente: y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de tentación a los píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Es decir, Lot conservó los principios que le permitieron ser rescatado por los ángeles, y de igual manera nosotros debemos imitar ese ejemplo de ese justo que nos permita ser luz en un mundo de tinieblas. Hoy, entre otras actitudes y acciones sociales, vemos propagarse el pensamiento de igualdad de género en todos los medios y en todas las formas. Es necesario que como hijos de Dios sepamos permanecer firmes ante esta vorágine de pensamientos torcidos y que se manifiestan en contra de la voluntad de Dios. Es ahí donde debemos guiar a nuestros hijos, a los que están bajo nuestro cuidado y de quienes somos responsables directos. Recordemos las palabras que van dirigidas al joven Timoteo por el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 18, que afirma: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Evidentemente, esto no se refiere a que podamos proveer solo de alimento, sino que es aplicable a que debemos cuidar de su desarrollo no solo material, sino espiritual, y somos puestos como responsables directos para que nuestra familia, que está al cuidado nuestro, no se desvíe, no desfallezca, no retroceda ante un mundo y una sociedad cambiante y con tendencias que se alejan de la voluntad de Dios. En este orden de ideas, el apóstol Pablo tenía especial énfasis en que Timoteo permaneciera fiel, pues era un joven que incursionaba en la enorme responsabilidad de liderar, de pastorear la iglesia de Dios que estaba ubicada en Éfeso, y recomendaba en la primera carta escrita a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Sin duda alguna, estas palabras continúan vigentes para hacerlas propias y que tengamos cuidado de no retroceder ante los embistes de Satán, quien quiere que nos apartemos del camino que conduce a la vida, que nos desviemos para no seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ante esta sociedad cambiante y con pensamientos en contra de la voluntad de Dios,
es conveniente que hagamos acopio de la amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Galacia. Pues Pablo, extrañado por haber permitido, por ser seducidos, engañados, para dar oído a otra enseñanza y apartarse del verdadero evangelio que habían recibido directamente del apóstol Pablo, ante esta amonestación debemos evitar ser cambiantes. Esto es vital y elemental en que guardemos los mandamientos de Dios y conservar la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que los valores, principios morales y espirituales que hemos recibido y conocemos de la palabra de Dios permanezcan pese a las condiciones desfavorables en las que actualmente vivimos. Por ello afirmaba el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros?» Si lo analizamos bien, las palabras anteriormente expresadas fueron un reclamo a la iglesia que no supo defender, que no supo permanecer, que no supo ser robustecida por el Evangelio de Jesucristo para salir avantes ante situaciones que ponían en tela de juicio los que le fue transmitido, lo que les fue predicado. Y esto, amados hermanos, es necesario que lo tengamos presente para que no caigamos en el mismo error. Hoy, más que nunca, quienes somos personas adultas, es conveniente que tengamos un comportamiento de firmeza en fe, en espíritu, inamovible convicción doctrinal, para que quienes están a nuestro alrededor y cuidado, como lo son nuestra esposa e hijos, vean que quien está a la cabeza, la forma de ser fieles, de no claudicar, y pese a la modernidad de pensamiento, el cual se aleja de la verdadera voluntad de Dios, seamos luminares en este mundo de tinieblas. Reflejemos verdadero conocimiento de la palabra de Dios, y cuando vengan ríos, vientos fuertes, nuestra casa permanezca de pie, fortalecida y anclada en la roca que es nuestro Padre Celestial. Es imprescindible que tengamos cuidado de lo que ven, leen, lo que escuchan nuestros hijos, porque son seducidos e inducidos para que a lo malo se vea como bueno y lo bueno lo llamen malo, cumpliéndose lo que establece el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. No es tiempo de dormir. Veamos y analicemos lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica en el capítulo 5, versículos 6 al 9. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Este es el cuidado que debemos mostrar y tener frente a nuestra familia, que nosotros mismos cuidemos nuestras vestiduras, de no mancharlas con las costumbres mundanas, con legalismos que van en contra de la voluntad de Dios. No debemos cambiar los principios y valores morales que hemos recibido como los mandamientos de Dios, los cuales, si los cumplimos, nos da la certeza a nuestro Padre Celestial que obtendremos la vida eterna. Al meditar y escudriñar el ejemplo de José, cuando fue vendido por sus hermanos a unos midianitas que pasaban por el lugar donde ellos estaban, y que finalmente José fue vendido a Potifar, quien era eunuco de Faraón, obtenemos como enseñanza que José puso en práctica lo que había aprendido en su hogar, al guardar los mandamientos de Dios, y aun cuando no estaba escrita la ley de los 10 mandamientos, José evitó cometer adulterio con la esposa de su señor, y no para él justificable, no era para nada justificable a José defraudar la confianza que había depositado en él su señor. La palabra de Dios nos muestra que José permaneció fiel y firme, prefirió huir de la escena del acoso antes que sucumbir
y transgredir los principios que estaban firmemente arraigados en él. Esto lo encontramos escrito en Génesis capítulo 37, versículo 36 y capítulo 39, versículos 1 al 18. Lo realmente admirable es que José es reconocer que no claudicó, no retrocedió y no sucumbió al estar en un país que no era el suyo, no hablar el mismo idioma que él tenía, ni tener las costumbres a las cuales los egipcios estaban acostumbrados a realizar. Y ante todas estas adversidades, no se dejó seducir por las perversidades en las cuales fue puesto a prueba, sino que triunfó y Dios le recompensó en gran manera, pues aún puesto en la cárcel, duró todavía 2 años antes de poder presentarse ante Faraón, para poder revelarle los arcanos de su sueño. Recordemos, y no obstante, era inocente de los cargos imputados, pero meditemos, ¿quién lo iba a defender en calidad de esclavo? Nadie. Nadie de su linaje, de su estirpe, vivía en Egipto, no tenía familia, estaba literalmente solo, excepto que contaba con la bendición de Dios por ser un varón firme en sus convicciones y conservar las enseñanzas recibidas desde su niñez. Otro ejemplo que nos permite cobrar ánimo, esperanza y fortaleza para continuar adelante es el de Daniel y sus compañeros, que también fueron llevados a un país diferente al que vivían, con un idioma y costumbres diferentes, ante una situación como esclavos. En este panorama, supieron permanecer fieles, no contaminarse al comer ni consumir animales inmundos, y con esto evitaron la comida y bebida del rey Nabucodonosor, lo cual nos enseña que ante las adversidades y las condiciones que no sean favorables para nosotros, sí podemos permanecer fieles, sí podemos luchar para no contaminarnos de las costumbres ni de los hábitos que otras personas tengan. Esto lo encontramos escrito en el libro del profeta Daniel en su capítulo 1. Como iglesia de Dios, debemos recordar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, teniendo en mente que el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto lo encontramos escrito en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. En este tenor de ideas, recordemos las palabras del Señor Jesús, que de alguna manera, si creemos en Él, si tenemos la confianza plena en Él, en sus enseñanzas, aún después de muertos, viviremos. Y esto es una esperanza que nos permite, para que la tengamos en cuenta, que no cambiemos, que no claudiquemos, que no nos desviemos, que permanezcamos fieles ante toda circunstancia adversa, sabiendo que aún después de la muerte tendremos la oportunidad de reinar con nuestro Señor Jesucristo en su reino milenial. Recordemos que si consentimos las costumbres de este mundo y somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y es comprensible que recordemos que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quiero concluir esta breve guía teniendo en mente las palabras del apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos de Dios, porque quien está en nosotros mayor es que el mundo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hermanos siervos del Señor, pongamos nosotros también el ejemplo de mostrar fidelidad, perseverancia, firmeza en nuestra vida diaria, para no sucumbir ante este mundo cambiante y fugaz, para que podamos dar testimonio a propios y extraños que somos hijos de Dios y por consecuencia hijos de luz. Como iglesia de Dios, permanezcamos fieles, unidos, tomados de la mano de Dios
y Él promete no dejarnos ni desampararnos, sino sustentarnos con la diestra de su justicia, para que podamos confiar que nuestro Dios, a través de su ángel de la guarda, acampa en derredor nuestro y nos defiende. Amados hermanos, Dios nos conceda entendimiento, sabiduría, para poder esgrimir este tema correcta y adecuadamente ante la congregación, y a través de su Espíritu Santo nos dé las palabras que puedan confortar y que puedan también alentar a la congregación, a la feligresía, a permanecer fieles y firmes ante este mundo que cada vez se corrompe más. Paz a vosotros, amados hermanos.